Un hombre millonario recibió la peor noticia de su vida. Tenía 6 meses para vivir, pero en las calles de Buenos Aires, una niña cambiaría todo para siempre. Las palabras del médico resonaban en la mente de Rodrigo Vázquez como campanas de una iglesia anunciando su propio funeral. Cáncer pancreático avanzado. 6 meses, tal vez menos, si no responde al tratamiento. El oncólogo más reconocido de Buenos Aires había pronunciado su sentencia de muerte con la misma frialdad con que se lee el pronóstico del tiempo. 31 años. Ese era todo el tiempo que había tenido para vivir, y ahora se daba cuenta de que en realidad nunca había vivido de verdad. Había construido un imperio hotelero que se extendía por toda Argentina. Había acumulado millones de pesos. Había conquistado todo lo que el dinero podía comprar, pero en este momento, caminando sin rumbo por las calles empedradas de San Telmo, se sentía más pobre que cualquier mendigo. Su Rolex de oro marcaba las 6 de la tarde, pero para él, el tiempo había perdido todo significado. Sus zapatos italianos de cuero golpeaban rítmicamente contra los adoquines coloniales, mientras sus ojos, normalmente alertas para detectar oportunidades de negocio, ahora vagaban sin propósito por las fachadas coloridas del barrio histórico. ¿Qué había hecho con su vida? Reuniones interminables, viajes de negocios, cenas solitarias en restaurantes de lujo, noches vacías en su mansión de Palermo. Había tenido mujeres, por supuesto, pero ninguna había logrado atravesar la coraza de ambición que había construido alrededor de su corazón. Había tenido socios, empleados, conocidos, pero ni un solo amigo verdadero, ni una sola persona que llorara sinceramente su partida. El cielo porteño comenzaba a teñirse de naranja cuando la vio. Una niña pequeña, no más de 8 años, se acercaba tímidamente a los transeúntes que paseaban por la Plaza Dorrego. En sus manos sostenía una lata de duraznos vacía, oxidada por el tiempo, convertida ahora en su humilde alcancía. Su ropa estaba gastada pero impecablemente limpia, como si alguien hubiera puesto todo su amor en lavarla y plancharla con esmero. Lo que más lo impactó fueron sus ojos. Grandes, profundos, de un marrón cálido como el dulce de leche, brillaban con una mezcla de esperanza y determinación que contrastaba dolorosamente con la realidad que la rodeaba. No había rastro de autocompasión en su mirada, ni siquiera de tristeza, solo una fortaleza que no debería existir en alguien de su edad. «Disculpe, señor», dijo con una voz clara y dulce que apenas se escuchaba por encima del murmullo de turistas y el tango que brotaba de un café cercano. «¿No tendría unas moneditas para comprar un pan? Mi hermanito Mateo tiene mucha hambre y no hemos comido nada desde ayer». Rodrigo se detuvo en seco. Durante años había pasado junto a personas en situación de calle sin siquiera voltear a verlas, siempre apurado, siempre con prisa por llegar a alguna reunión que ahora le parecía absolutamente insignificante. Pero algo en la forma en que esta niña lo miraba, sin rastro de vergüenza, pero con una dignidad que le resultó profundamente conmovedora, lo hizo quedarse inmóvil. Se arrodilló despacio para quedar a su altura, y por primera vez notó los detalles que su prisa anterior nunca le había permitido ver. Las costuras de su vestido estaban prolijamente remendadas. Sus zapatillas rotas estaban atadas con cordones de diferente color, pero había algo en su postura, en la manera en que mantenía la cabeza erguida, que hablaba de una nobleza que el dinero jamás podría comprar. «¿Cómo te llamas, pequeña?», preguntó Rodrigo, sorprendiéndose por la emoción que tiñó su propia voz. «Valentina», respondió ella con una sonrisa que iluminó su rostro como un rayo de sol atravesando las nubes. «¿Y usted, señor?» «Rodrigo. ¿Tienes hambre, Valentina?». La niña asintió con una honestidad desarmante, sin dramatismo, como si la necesidad fuera algo tan natural como respirar. «Sí, señor. Pero más que yo, mi hermanito. Él es más chiquito y necesita comer más seguido». Rodrigo sintió algo que no había experimentado en años, un nudo en la garganta que no tenía nada que ver con su enfermedad y todo que ver con una emoción que había olvidado que existía. Miró a su alrededor y vio una parrilla en la esquina, donde el aroma de la carne asada se mezclaba con el humo del carbón. «Ven conmigo, Valentina. Vamos a comer algo». Caminaron juntos hacia la parrilla, y Rodrigo notó cómo la niña saludaba con respeto a cada persona que conocía en el camino.
Buenas tardes, don José, le decía al vendedor de flores. ¿Cómo está, señora Carmen?, preguntaba a una mujer que vendía empanadas en la esquina. Era evidente que esta pequeña criatura era conocida y querida en el barrio, no por lástima, sino por el cariño genuino que inspiraba. 2 choripanes completos y 2 gaseosas, pidió Rodrigo al parrillero, que los observó con curiosidad mal disimulada. Un hombre vestido con traje de diseñador acompañado de una niña descalza no era algo que se viera todos los días. Mientras esperaban que prepararan la comida, Valentina no dejaba de hablar. Su voz era como un arroyo que fluye sin pausa, lleno de vida y música. Le contó sobre sus hermanos menores, sobre cómo se levantaba antes del amanecer para buscar trabajo o comida, sobre sus sueños de que algún día todos pudieran ir a la escuela como los otros niños. ¿Cuántos hermanos tienes?, preguntó Rodrigo, fascinado por la madurez que emanaba de esta criatura que había tenido que crecer demasiado rápido. 3. Mateo tiene 6 años, Sofía 5 y Tomás apenas 2 añitos. Yo soy la mayor, así que tengo que cuidarlos. ¿Y tus padres? La sonrisa de Valentina tembló por apenas un segundo antes de recuperar su brillo. Están en el cielo con Dios. Se fueron hace 4 meses en un accidente de colectivo. El chofer se quedó dormido y no pudo terminar la frase. Por primera vez desde que la había visto, los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas, pero las secó rápidamente con el dorso de su mano. Pero no importa, continuó con una fortaleza que partió el corazón de Rodrigo. Yo sé cuidar bien a mis hermanos. Mamá me enseñó antes de irse. Me dijo que el amor de una familia es lo más fuerte que existe en el mundo, y que mientras nos tengamos unos a otros, nunca vamos a estar solos de verdad. El corazón de Rodrigo se contrajo con una fuerza que lo sorprendió. Esta niña de 8 años estaba criando sola a 3 hermanos menores, enfrentando cada día como una batalla por la supervivencia, y aún así encontraba fuerzas para sonreír, para mantener la esperanza, para hablar del amor, como si fuera la cosa más natural del mundo. ¿Dónde viven?, preguntó con voz temblorosa. Aquí cerquita en la Villa 31. No es muy lindo, pero es nuestro hogar. ¿Quiere conocer a mis hermanos? Seguro les va a caer bien. Rodrigo no supo qué responder. Su mundo de oficinas con vista al Río de la Plata, de autos importados y cenas en restaurantes de Puerto Madero, parecía de pronto absurdamente vacío y frío comparado con la riqueza emocional de esta niña que no tenía nada material, pero lo tenía todo en términos humanos. Recibieron la comida y caminaron juntos hacia Villa 31. A medida que se alejaban del centro turístico, las calles se volvían de tierra. Las casas se transformaban en construcciones precarias de chapa y ladrillo que se alzaban unas sobre otras en un laberinto vertical de pobreza, pero también de vida comunitaria. Los vecinos saludaban a Valentina con cariño genuino, y ella respondía con esa sonrisa que parecía tener el poder de iluminar incluso los rincones más oscuros. «Valentina, ¿conseguiste algo para los chicos?», gritó una mujer desde su ventana. «Sí, doña María. Y también traje a un amigo», respondió la niña con orgullo evidente. La casa de Valentina era un cuarto pequeño con paredes de chapa ondulada y un techo que claramente no resistiría una tormenta fuerte. Pero cuando entraron, Rodrigo se quedó sin aliento. A pesar de la pobreza extrema, el lugar estaba impecablemente limpio y ordenado. Había flores silvestres en latas convertidas en floreros, dibujos de niños pegados en las paredes y una atmósfera de amor familiar que su mansión millonaria jamás había conocido. En una cama improvisada con colchones viejos pero cubiertos con sábanas limpias, 3 niños esperaban el regreso de su hermana mayor. Sus rostros se iluminaron al verla, y Rodrigo comprendió inmediatamente por qué Valentina luchaba tan desesperadamente por mantener unida a su familia. «Valen», gritó Mateo, un niño de 6 años con los mismos ojos grandes de su hermana. «¿Trajiste comida?». Sofía lloró porque tenía hambre. «Sí, mi amor. Y también traje a un amigo muy especial». Rodrigo fue presentado a Sofía, una niña de 5 años que se escondía tímidamente detrás de Valentina, pero cuyos ojos brillaban con curiosidad, y al pequeño Tomás, de apenas 2 años, que gateaba por el suelo de tierra con una sonrisa desdentada que derretía cualquier corazón.
Lo que presenció a continuación cambió algo fundamental en el alma de Rodrigo. Valentina partió cuidadosamente el choripán que había comprado Rodrigo en 4 partes exactamente iguales, midiendo cada porción con el cuidado de un joyero que pesa diamantes. Guardó una para ella y distribuyó las otras 3 entre sus hermanos, asegurándose de que cada uno recibiera exactamente la misma cantidad. «Pero Valen, vos también tenés que comer», protestó Mateo con la sabiduría de un niño que ha aprendido demasiado pronto sobre el sacrificio. «Ya comí bastante en el camino», mintió Valentina con naturalidad, aunque Rodrigo había visto que apenas había probado un bocado durante toda la caminata. Mientras los niños comían con una alegría que contrastaba dolorosamente con su evidente desnutrición, Rodrigo observó cómo Valentina los cuidaba. Les limpiaba las caras con ternura infinita, les arreglaba la ropa con gestos maternales, les hablaba con una dulzura que habría hecho llorar a cualquier padre. Era una madre de 8 años, cargando con una responsabilidad que ningún niño debería llevar jamás. «Señor Rodrigo», dijo Valentina acercándose a él mientras sus hermanos jugaban con unos juguetes improvisados, hechos con cajas y botellas vacías. «Gracias por la comida. No sé cómo pagarle por su bondad». Rodrigo sintió que el mundo se le venía encima. Esta niña extraordinaria, que enfrentaba cada día un desafío que había quebrado a muchos adultos, se preocupaba por pagarle por un simple choripán. «No tienes que pagarme nada, Valentina, pero ¿puedo preguntarte algo?» «Lo que quiera, señor. ¿Puedo volver mañana? Me gustaría conocer mejor a tus hermanos, tal vez traer algunas cosas que necesiten». Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas de felicidad pura. «¿De verdad? ¿No se va a olvidar de nosotros como hacen todos los adultos?» Rodrigo tomó suavemente las manos pequeñas y callosas de la niña entre las suyas. «Valentina, jamás en mi vida podría olvidarme de ustedes. Eso te lo prometo». Esa noche, mientras manejaba de regreso a su mansión de Palermo, Rodrigo experimentó algo que no había sentido en meses. Una ausencia total del dolor físico que lo había atormentado desde el diagnóstico. Su cuerpo, que durante semanas había sido una fuente constante de molestias y recordatorios de su mortalidad, parecía haber encontrado una tregua inexplicable. Pero más que eso, por primera vez desde que había recibido la noticia de su enfermedad terminal, no había pensado en la muerte ni una sola vez durante toda la tarde. La sonrisa de Valentina, la inocencia de los pequeños Mateo, Sofía y Tomás, la pureza de su amor fraternal, habían llenado cada espacio de su mente que antes ocupaban el miedo y la desesperación. Se detuvo frente al espejo de su habitación y se sorprendió al descubrir que sus ojos tenían un brillo diferente. Las ojeras que habían marcado su rostro durante semanas parecían menos pronunciadas y había algo en su expresión que no veía desde antes del diagnóstico: esperanza. Era médicamente imposible, por supuesto. Los doctores habían sido categóricos sobre su condición, pero algo había cambiado en las profundidades de su ser, algo que los estudios y análisis no podían medir. Esa madrugada, mientras contemplaba las luces de Buenos Aires que se extendían hasta el horizonte desde su ventana del piso 20, Rodrigo tomó una decisión que cambiaría no solo el resto de su vida, sino también el destino de 4 niños que habían tocado su corazón de una manera que nunca creyó posible. Al día siguiente regresaría a Villa 31, y no sería solo una visita de cortesía. La muerte podía estar esperándolo en algún lugar del futuro, pero la vida acababa de darle una razón para luchar que valía más que todos sus millones juntos. Valentina y sus hermanos no lo sabían aún, pero acababan de encontrar no solo a alguien dispuesto a ayudarlos, sino a un hombre desesperado por encontrar un propósito que diera sentido a cada uno de sus días restantes. O tal vez, solo tal vez, al comienzo de muchos días más de los que cualquier médico podría imaginar. El amanecer en Villa 31 llegaba acompañado de una sinfonía de vida. Gallos cantando, niños corriendo hacia la escuela, madres preparando el desayuno con lo poco que tenían. Pero en la casilla de chapa donde vivía Valentina, el silencio era diferente. Era el silencio de estómagos vacíos, de esperanzas que se aferraban a la promesa de un hombre que tal vez nunca volvería. Valentina había pasado la noche despierta, sentada junto a la ventana sin vidrio,
mirando hacia el camino de tierra por donde había desaparecido el BMW negro de Rodrigo. Sus hermanos dormían profundamente, acurrucados unos contra otros como cachorros buscando calor, y ella había sido la guardiana de sus sueños, protegiéndolos de las pesadillas del hambre con cuentos susurrados sobre un hombre bueno que tal vez, solo tal vez, regresaría. Cuando el sol apenas asomaba entre las chapas oxidadas, escuchó el ronroneo familiar de un motor caro navegando por las calles imposibles del barrio. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que temió despertar a sus hermanos. Se asomó por la ventana y ahí estaba, Rodrigo Vázquez, saliendo de su auto como un príncipe de cuentos que hubiera perdido el rumbo y terminado en el reino equivocado, pero que había decidido quedarse. El maletero de su BMW estaba repleto de bolsas que parecían contener todo un supermercado. Rodrigo las descargaba con una sonrisa en el rostro que Valentina no había visto el día anterior, como si cargar esas bolsas fuera el trabajo más importante de su vida. «¡Señor Rodrigo!», gritó Valentina, olvidando por un momento su compostura habitual, corriendo hacia él con los pies descalzos golpeando la tierra húmeda. «De verdad volvió, de verdad». El abrazo que le dio fue tan espontáneo y lleno de gratitud pura que Rodrigo sintió que algo se rompía y se reparaba al mismo tiempo en su pecho. Esta niña, que había aprendido a no confiar en las promesas de los adultos, había apostado toda su fe en sus palabras, y él había cumplido. «Te dije que jamás podría olvidarme de ustedes», murmuró Rodrigo, acariciando el cabello enmarañado de Valentina. «Y esta vez traje suficientes cosas para que no tengan que preocuparse por la comida durante mucho tiempo». Los hermanos menores salieron corriendo al escuchar las voces, aún en pijamas hechos con camisetas de adultos que les quedaban enormes. Mateo se lanzó contra las piernas de Rodrigo con una confianza que lo desarmó completamente, como si hubiera estado esperando toda su vida la llegada de este padre improvisado. «¡Rodrigo, Rodrigo!», gritaba Sofía, ya sin la timidez del día anterior, bailando alrededor de las bolsas como si fueran tesoros de piratas. El pequeño Tomás gateaba hacia él balbuceando sonidos incomprensibles, pero llenos de alegría, extendiendo sus bracitos regordetes pidiendo ser alzado. Durante las siguientes horas, Rodrigo experimentó algo que su dinero jamás había podido comprarle: ser genuinamente necesitado, no por lo que podía dar materialmente, sino por el amor que estaba aprendiendo a sentir. Ayudó a Valentina a organizar la comida en el pequeño espacio que servía como cocina. Jugó con Mateo a construir torres con cajas de cereales. Le enseñó a Sofía a contar hasta 20 usando sus deditos regordetes. Y cargó a Tomás mientras el pequeño exploraba los bolsillos de su traje en busca de tesoros. Pero lo que más lo conmovió fue presenciar la rutina de supervivencia que estos niños habían perfeccionado. Valentina había organizado cada aspecto de sus vidas con una precisión que habría envidiado cualquier ejecutivo. Horarios para comer que se adaptaban a la escasez, turnos para cuidar al pequeño Tomás, sistemas para conservar la poca comida que conseguían. Era una máquina perfecta de amor y supervivencia, diseñada por una mente de 8 años, que había tenido que madurar en 4 meses, lo que otros no maduran en décadas. «Valentina», le dijo Rodrigo, mientras ella preparaba mate cocido con la leche que él había traído, sus manitas moviéndose con la destreza de una madre experimentada, «necesito preguntarte algo muy importante». La niña lo miró con esa seriedad prematura que partía el alma. «¿Qué pasa, señor Rodrigo? ¿Hicimos algo malo?» «No, mi amor, todo lo contrario». Las palabras «mi amor» habían salido sin que él se diera cuenta, pero sonaron tan naturales que nadie las cuestionó. «Quiero que sepas que a partir de hoy, ustedes nunca más van a pasar hambre. Nunca más van a tener frío. Nunca más van a estar solos». Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas que luchó por contener. A los 8 años, había aprendido que llorar era un lujo que no podía permitirse cuando 3 pequeñas vidas dependían de su fortaleza. «No podemos aceptar tanta ayuda», susurró, repitiendo las palabras que algún adulto le había enseñado sobre el orgullo y la dignidad. «No queremos ser una carga para nadie. Ya nos ayudó mucho ayer». Rodrigo se arrodilló frente a ella, tomando sus manos pequeñas y callosas entre las suyas. «Valentina, mírame. ¿Ustedes son una carga para mí?» «No sé.
respondió honestamente. Te voy a decir un secreto que ni siquiera yo entendía hasta ayer. Ustedes no son una carga para mí. Ustedes son lo mejor que me ha pasado en toda mi vida. Ustedes me están salvando tanto como yo quiero salvarlos a ustedes. Esa tarde Rodrigo llevó a toda la familia al centro médico más prestigioso de Buenos Aires. El contraste era brutal. 4 niños descalzos y desnutridos en la sala de espera de una clínica, donde una consulta costaba más de lo que muchas familias ganaban en un mes. Pero lo que los médicos presenciaron fue algo que cambiaría su perspectiva sobre lo que realmente significa la riqueza. Mientras revisaban a Mateo, Valentina se sentó a su lado y le susurraba cuentos al oído para que no tuviera miedo de las inyecciones. Cuando examinaron a Sofía y descubrieron que necesitaba anteojos para ver bien, Valentina celebró como si hubiera ganado la lotería. Vas a poder ver las flores de colores, Sophie, y las mariposas, y vas a poder leer libros como los otros niños. Cuando fue el turno de Tomás y el pequeño lloraba inconsolablemente durante los exámenes, Valentina inventó una canción sobre un bebé valiente que luchaba contra los dragones invisibles de las enfermedades. La melodía improvisada era tan dulce y llena de amor que hasta las enfermeras más experimentadas se secaron lágrimas disimuladamente. Los resultados médicos fueron desgarradores: desnutrición severa en todos, anemia crónica, retrasos en el desarrollo, infecciones que habían pasado desapercibidas por falta de atención médica. Pero lo que más impactó a Rodrigo fue la reacción de Valentina cuando el doctor le explicó el estado de sus hermanos. ¿Van a estar bien?, preguntó con una voz tan pequeña que parecía venir de muy lejos. ¿Van a poder crecer sanos y fuertes como los otros niños? Con el tratamiento adecuado y buena alimentación, van a estar perfectos, respondió el médico, conmovido por la madurez de la pregunta. Valentina cerró los ojos y murmuró una oración tan sincera que Rodrigo sintió que presenciaba algo sagrado. Gracias, Diosito. Gracias por mandarme a este ángel para cuidar de mis bebés. En el camino de regreso a Villa 31, sucedió algo que ni Rodrigo ni los médicos podían explicar. Por primera vez en 3 meses, Rodrigo había olvidado completamente tomar sus medicamentos para el dolor y, sin embargo, se sentía mejor que nunca. Su cuerpo, que durante semanas había sido una fuente constante de molestias y recordatorios de su mortalidad, parecía haber encontrado una energía nueva, una vitalidad que no había experimentado desde antes del diagnóstico. «Señor Rodrigo», dijo Valentina, mientras sus hermanos dormían en el asiento trasero agotados pero felices después del día en el hospital. «¿Puedo preguntarle algo? Lo que quieras, pequeña. ¿Por qué nos ayuda tanto? No somos sus hijos ni nada». La pregunta vino acompañada de una vulnerabilidad que rompió el corazón de Rodrigo. Era evidente que esta niña había aprendido que el amor condicional era la norma, que la gente ayudaba solo cuando obtenía algo a cambio. Rodrigo detuvo el auto en un lugar seguro y se giró para mirarla directamente a los ojos. «¿Sabes qué es lo más increíble, Valentina? Yo vine aquí pensando que los iba a ayudar a ustedes, pero resulta que ustedes me están ayudando mucho más a mí». «¿Nosotros? ¿Cómo? No tenemos nada para darle. Me están enseñando lo que significa realmente estar vivo. Me están enseñando que el corazón puede ser más fuerte que cualquier enfermedad. Me están enseñando que una familia no es algo en lo que naces, sino algo que eliges construir con amor». Esa noche, después de dejar a los niños en su casa con suficiente comida para una semana, Rodrigo manejó hacia Palermo con el corazón completamente transformado. Llamó a su abogado más confiable desde el auto. «Doctor Herrera, soy Rodrigo. Necesito que prepare papeles de adopción. 4 niños». «¿Adopción? Rodrigo, con tu condición médica, no sé si...» «Mi condición médica es exactamente la razón por la que tengo que hacer esto ahora. Estos niños me necesitan, pero más que eso, yo los necesito a ellos. Ellos me están curando de maneras que ningún tratamiento médico podría lograr». Al día siguiente, Rodrigo llegó a Villa 31 con una propuesta que cambiaría todo para siempre. Encontró a Valentina dividiendo con precisión matemática un pedazo de pan entre sus hermanos, asegurándose de que cada migaja fuera distribuida equitativamente. «Valentina», comenzó Rodrigo, sintiendo que su corazón latía tan fuerte que todo el barrio podría escucharlo, «quiero hacerte una pregunta muy importante
y necesito que me contestes con total honestidad. La niña dejó el pan y se acercó, limpiándose las manos en su vestido remendado. Dígame, señor Rodrigo, ¿qué te parecería si les propusiera venir a vivir conmigo? No para siempre si no quieren, sino hasta que ustedes se sientan seguros y fuertes. Mi casa es muy grande y muy solitaria, y creo que necesita llenarse de risas de niños que sepan lo que significa el amor verdadero. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía que el tiempo se había detenido. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas que esta vez no pudo contener, y por primera vez desde que la conocía, Rodrigo vio a la niña de 8 años, que realmente era, no a la madre prematura que las circunstancias la habían obligado a ser. «¿De verdad?», susurró. «¿Todos nosotros? ¿Incluso el bebé Tomás que llora mucho en las noches?» «Especialmente el bebé Tomás», respondió Rodrigo, abrazándola mientras ella lloraba años de miedo y responsabilidad acumulados. «Especialmente todos ustedes». Mateo, que había escuchado la conversación, comenzó a saltar de alegría. «Valentina, di que sí. Por favor, quiero vivir con Rodrigo. Él huele rico y tiene auto». Pero Valentina, con esa sabiduría que rompía el corazón, se secó las lágrimas y negó lentamente con la cabeza. «No podemos irnos de acá, señor Rodrigo. Esta casilla es lo único que nos queda de mamá y papá. Aquí están todos nuestros recuerdos, todo lo que somos». Rodrigo asintió, comprendiendo el peso emocional de lo que representaba ese lugar para estos niños huérfanos. «Entonces, yo vendré todos los días, y cuando ustedes se sientan listos, cuando sus corazones les digan que es el momento correcto, mi casa y mi familia los estarán esperando, porque eso es lo que somos ahora, una familia». Durante las siguientes semanas, se estableció una rutina que llenó de propósito cada momento de la vida de Rodrigo. Cada amanecer llegaba a Villa 31 como un padre que regresa a casa, desayunaba con su familia improvisada, llevaba a los mayores a la escuela que había conseguido para ellos, pasaba las tardes jugando y aprendiendo con Sofía y Tomás, y las noches ayudando con tareas que él mismo había olvidado que existían. Lo más extraordinario era cómo su cuerpo respondía a esta transformación emocional. Los dolores que lo habían atormentado durante meses se habían desvanecido como niebla al amanecer. Tenía más energía que en años, dormía profundamente sin pesadillas, y su apetito había vuelto con una fuerza que sorprendía hasta a él mismo. Una tarde, mientras ayudaba a Mateo a escribir su nombre con letras temblorosas pero llenas de orgullo, el niño lo miró con una seriedad que no correspondía a sus 6 años. «Rodrigo», dijo, omitiendo por primera vez el señor, «¿puedo decirte una cosa muy importante?» «Por supuesto, campeón. Creo que vos sos el papá que mamá le pidió a Dios que nos mandara antes de irse al cielo. Ella siempre nos decía que Dios nunca abandona a los niños que se portan bien». Rodrigo sintió que el mundo se detenía. Esas palabras, dichas con la honestidad pura de un niño que había encontrado esperanza en medio de la tragedia, llegaron más profundo que cualquier declaración de amor que hubiera escuchado jamás. Esa noche, solo en su mansión que ya no se sentía como hogar, Rodrigo se miró al espejo y vio a un hombre completamente diferente. Sus ojos brillaban con vida, su piel había recuperado color, y había algo en su postura que gritaba esperanza, donde antes solo había resignación. Tomó su teléfono y marcó el número de su oncólogo con manos que ya no temblaban. «Doctor Ramírez, soy Rodrigo Vázquez. Necesito programar estudios completos de inmediato. ¿Te sientes mal? ¿Han empeorado los síntomas?» «Todo lo contrario, doctor. Me siento más vivo que nunca en mi vida, y necesito entender por qué». Al colgar, Rodrigo supo con certeza absoluta que algo milagroso había comenzado. Estos niños no solo habían llenado su vida de propósito, habían plantado semillas de sanación en lugares de su ser que ni él mismo sabía que existían. En Villa 31, 4 niños dormían tranquilos, sabiendo que alguien los amaba incondicionalmente. Y en Palermo, un hombre condenado a muerte descubría que el amor verdadero podía ser la medicina más poderosa del universo. 3 semanas habían transcurrido desde que Rodrigo había encontrado a su nueva familia, y cada amanecer en Villa 31 se había convertido en un milagro renovado. Su rutina matutina ya no incluía revisar emails de negocios desde la cama de su mansión solitaria.
sino compartir desayunos improvisados en una mesa hecha con cajas de cartón, rodeado de 4 voces que llenaban cada silencio de su vida con risas, preguntas inocentes, y ese tipo de amor que no se puede comprar ni vender. Era un viernes húmedo de febrero cuando todo cambió de manera inesperada. Rodrigo había llegado como siempre al amanecer, pero esta vez Valentina corrió hacia él con una expresión de pánico que no había visto desde el primer día. «¡Rodrigo! ¡Rodrigo!», gritó, sus pequeños pies descalzos golpeando la tierra con desesperación. «Tomás no quiere despertarse. Está muy calentito y no quiere tomar la leche». El corazón de Rodrigo se detuvo. Corrió hacia la casilla donde encontró al pequeño Tomás ardiendo en fiebre, sus 2 añitos de vida, luchando contra una infección que su cuerpecito desnutrido no tenía fuerzas para combatir. Sus labios estaban resecos, sus ojitos cerrados con fuerza, y cada respiración parecía un esfuerzo titánico. «Vamos al hospital ahora mismo», dijo Rodrigo, envolviendo al bebé en la manta más limpia que encontró. Pero cuando intentó cargar a Tomás, sus propias piernas comenzaron a temblar de una manera que no había experimentado en semanas. El dolor que había desaparecido misteriosamente regresó como una avalancha, golpeando su cuerpo con una fuerza que lo dejó sin aliento. Sus manos temblaron mientras sujetaba al bebé, y un mareo terrible nubló su visión por unos segundos aterradores. «¿Está bien, Rodrigo?», preguntó Valentina, notando inmediatamente que algo no andaba bien. A sus 8 años había desarrollado un radar infalible para detectar el sufrimiento ajeno. «Estoy bien, mi amor», mintió, cargando a Tomás con toda la firmeza que pudo reunir. «Solo me preocupa nuestro bebé». El viaje al hospital de niños fue una pesadilla. Tomás lloraba débilmente entre los brazos de Valentina, mientras Mateo y Sofía se aferraban uno al otro en el asiento trasero, sus caras reflejando un terror que ningún niño debería conocer. Rodrigo manejaba luchando contra oleadas de dolor que amenazaban con hacerle perder el control del volante. En la sala de emergencias pediátricas, el diagnóstico fue devastador: neumonía severa complicada por desnutrición crónica. El pequeño Tomás necesitaba hospitalización inmediata, suero intravenoso, antibióticos potentes y, según el médico de guardia, muchas oraciones. «Es un bebé muy débil», explicó el doctor con esa gentileza profesional que no lograba ocultar la gravedad del caso. «Vamos a hacer todo lo posible, pero ustedes deben prepararse para...». «No», interrumpió Valentina con una voz que sonó mucho mayor que sus años. «Tomás va a estar bien. Él es fuerte. Él es un guerrero como mamá nos enseñó a ser». Durante las siguientes 72 horas, la sala de espera del hospital se convirtió en el hogar temporal de una familia que se negaba a separarse. Rodrigo había intentado convencer a los niños de que fueran a descansar a su mansión, pero ellos se habían aferrado a él como náufragos a un salvavidas. «Si Tomás está aquí, nosotros también estamos aquí», había declarado Mateo con una determinación que habría hecho llorar a cualquier padre. Las familias no se abandonan cuando hay problemas. Valentina no se había movido de la silla junto a la ventana que daba a la habitación de cuidados intensivos, donde Tomás luchaba por su vida. Sus ojitos rojos de llorar permanecían fijos en ese cuerpecito diminuto conectado a cables y máquinas que parecían más grandes que él mismo. «Dios mío», susurraba cada pocas horas, «no te lleves a mi bebé. Por favor, no te lleves a mi bebé. Yo puedo ser mejor hermana, puedo cuidarlo mejor, puedo...». «Valentina», la interrumpió Rodrigo tomando sus manos pequeñas que temblaban de agotamiento. «Esto no es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Tú has cuidado a tus hermanos mejor que muchos adultos cuidan a sus hijos». Pero lo que más preocupaba a Rodrigo era su propio estado físico. Los dolores habían regresado con una venganza, como si la enfermedad de Tomás hubiera despertado la suya propia. Sus fuerzas se desvanecían hora tras hora, y había momentos en los que se sentía tan débil que temía colapsar frente a los niños. En la madrugada del segundo día, mientras Mateo y Sofía dormían acurrucados en una silla y Valentina mantenía su vigilia silenciosa, Rodrigo sintió que algo se rompía en su interior. El dolor era tan intenso que tuvo que aferrarse a la pared para no caer. Su respiración se volvió laboriosa y por un momento aterrador pensó que su tiempo se había agotado.
Fue entonces cuando sintió una mano pequeña tomando la suya. «Rodrigo», susurró Valentina mirándolo con esos ojos que habían visto demasiado para su edad. «Usted también está enfermo, ¿verdad?» El mundo se detuvo. Rodrigo miró a esta niña extraordinaria que incluso en medio de su propia crisis había sido capaz de ver a través de sus mentiras piadosas. «Como yo sé cuándo la gente está enferma de verdad», dijo Valentina con una sabiduría desgarradora. «Lo aprendí cuidando a mami antes de que se fuera al cielo. Usted tiene esa mirada que tenía ella, como si estuviera luchando contra algo que no podemos ver». Rodrigo se derrumbó. Las lágrimas que había contenido durante meses brotaron como un río que rompe una represa. Se arrodilló frente a Valentina y por primera vez desde su diagnóstico le contó toda la verdad a alguien. «Sí, mi amor, estoy muy enfermo. Los doctores dijeron que solo me quedaban unos meses de vida cuando los conocí a ustedes. ¿Y por eso nos ayuda? ¿Porque se va a morir? No, Valentina. Los ayudo porque ustedes me salvaron la vida. Ustedes me enseñaron que estar vivo no tiene nada que ver con cuánto tiempo te quede, sino con cuánto amor puedes dar y recibir en ese tiempo». Valentina lo abrazó con una fuerza que parecía imposible en su cuerpecito diminuto. «Entonces, tenemos que cuidarnos todos juntos», susurró en su oído. «Usted cuida de nosotros y nosotros lo cuidamos a usted. Así es como funcionan las familias de verdad». En ese momento, como si hubiera escuchado la conversación, el pequeño Tomás abrió los ojos por primera vez en 3 días. Su llanto débil pero vital resonó por toda la planta pediátrica como la sinfonía más hermosa que hubieran escuchado jamás. «Se despertó, se despertó», gritó Mateo, despertando de inmediato y corriendo hacia la ventana. Sofía se unió a él, aplaudiendo con sus manitas mientras lágrimas de alegría rodaban por sus mejillas. Los siguientes días fueron un milagro en cámara lenta. Tomás se recuperaba hora tras hora, como si la conversación entre Rodrigo y Valentina hubiera liberado algún tipo de energía sanadora que fluyó entre todos los miembros de esta familia improvisada. Pero lo más inexplicable fue lo que le sucedió a Rodrigo. Con cada sonrisa de Tomás, con cada abrazo de sus hermanos, con cada «gracias, papi» que salía de labios inocentes, su propio cuerpo parecía encontrar fuerzas nuevas. Los dolores se desvanecían gradualmente, su energía regresaba, y algo profundo en su interior susurraba que lo imposible estaba sucediendo. Una semana después, cuando Tomás recibió el alta médica, Rodrigo llevó a toda la familia a celebrar a la heladería más famosa de Buenos Aires. Ver a sus 4 niños saboreando helados de dulce de leche como si fuera el manjar más exquisito del mundo fue uno de los momentos más perfectos de su vida. «Rodrigo», dijo Valentina con chocolate manchando sus mejillas, «¿puedo pedirle algo muy grande?» «Lo que quieras, princesa. Podemos ser su familia para siempre, no solo hasta que nos sintamos fuertes, sino para siempre, siempre, como las familias de los cuentos que no se separan nunca». Rodrigo sintió que su corazón crecía tanto que temió que no cupiera en su pecho. «¿Ustedes querrían eso? ¿Querrían que yo fuera su papá de verdad?» «Sí», gritaron los 4 al unísono, con una alegría tan pura que otros clientes en la heladería se voltearon a sonreír. «Entonces», dijo Rodrigo, tomando las manos de todos en un círculo perfecto, «vamos a hacer que sea oficial. Vamos a ser la familia Vázquez para siempre». Esa noche, después de acostar a sus hijos en la mansión de Palermo, habían aceptado finalmente mudarse después de la crisis de Tomás. Rodrigo llamó a su médico. «Doctor Ramírez, necesito esos estudios de inmediato. Algo está pasando en mi cuerpo que desafía todo lo que sabemos sobre medicina». «¿Te sientes peor?» «Me siento completamente diferente, como si fuera otra persona en el mismo cuerpo». 3 días después, Rodrigo se sentó en el consultorio del mismo médico que le había dado la sentencia de muerte 6 meses atrás. Los resultados de los estudios estaban sobre el escritorio, y la expresión del doctor era de total perplejidad. «Rodrigo», comenzó el médico quitándose los anteojos para limpiarlos nerviosamente, «lo que voy a decirte no tiene explicación científica. Dígame, no hay rastros del cáncer. Los tumores han desaparecido completamente. Todos los marcadores están normales. Es como si la enfermedad nunca hubiera existido.
Rodrigo cerró los ojos y sonrió. No era sorpresa para él. Su corazón ya lo sabía desde hacía semanas. Doctor, dijo, levantándose para marcharse, a veces la medicina más poderosa no viene en pastillas ni inyecciones. Viene en forma de abrazos de niños que te enseñan qué significa realmente estar vivo. Esa noche, mientras contemplaba a sus 4 hijos durmiendo en sus nuevas habitaciones, Rodrigo supo que había sido testigo de algo que los libros de medicina jamás podrían explicar: el poder del amor incondicional para sanar no solo el alma, sino también el cuerpo. En sus brazos Tomás dormía tranquilamente, respirando con la fuerza de un guerrero que había vencido su primera batalla. En las habitaciones contiguas, Mateo, Sofía y Valentina soñaban con un futuro lleno de posibilidades infinitas, y en el corazón de Rodrigo Vázquez, un milagro silencioso susurraba que a veces, cuando el amor es lo suficientemente fuerte, hasta la muerte puede cambiar de opinión. 6 meses habían transcurrido desde que 4 niños huérfanos se habían convertido oficialmente en la familia Vázquez, y la mansión de Palermo había experimentado una metamorfosis que iba mucho más allá de la decoración. Los pasillos que antes resonaban con el eco solitario de los pasos de un hombre condenado, ahora vibraban con risas infantiles, conversaciones en susurros cómplices y esa música única que solo puede crear una familia que se ama sin condiciones. Rodrigo despertaba cada mañana como si naciera de nuevo. Su cuerpo, que 6 meses atrás había sido declarado un campo de batalla perdido contra el cáncer, ahora pulsaba con una vitalidad que asombraba hasta a él mismo. Los estudios médicos mensuales se habían convertido en una fuente de perplejidad constante para todo el equipo oncológico del hospital italiano. Cada resultado mostraba mejoría donde debería haber deterioro, vida donde debería haber muerte, esperanza donde la ciencia había dictaminado desesperanza. Era un sábado luminoso de agosto cuando el teléfono sonó con una llamada que cambiaría todo nuevamente. Del otro lado de la línea, la voz del doctor Ramírez temblaba con una emoción que Rodrigo nunca había escuchado en un médico. «Rodrigo, necesito que vengas al hospital inmediatamente. Pero no te alarmes, no es nada malo. Es algo que necesito mostrarte en persona porque no lo voy a creer ni yo mismo cuando lo diga». 1 hora después, sentado en el consultorio que había sido testigo de tantas conversaciones sobre muerte y despedida, Rodrigo observaba cómo su oncólogo sostenía entre sus manos temblorosas los resultados de los estudios más exhaustivos que le habían realizado jamás. «Rodrigo», comenzó el doctor, su voz cargada de una incredulidad que rozaba lo espiritual, en 30 años de carrera médica jamás había visto algo así. No solo no hay rastros del cáncer pancreático que te diagnostiqué hace 1 año. Es como si tu cuerpo hubiera desarrollado un sistema inmunológico completamente nuevo. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que no solo estás curado, sino que estás más sano que la mayoría de las personas de tu edad que nunca han estado enfermas. Tus órganos funcionan como si tuvieras 20 años, tu sistema cardiovascular está perfecto, tu capacidad pulmonar está por encima del promedio. Es como si... ¿Qué, doctor? Como si hubieras encontrado la fuente de la eterna juventud. Rodrigo sonrió con una paz que irradiaba desde lo más profundo de su ser. Doctor, yo sé exactamente qué es lo que me curó, y no es ningún misterio médico. Esa tarde, Rodrigo llegó a casa con una sorpresa que había estado planeando durante semanas. En el jardín trasero de la mansión, donde antes solo crecía césped perfecto pero sin alma, ahora se alzaba el proyecto más ambicioso de su vida. Un parque infantil completo con toboganes, columpios, una casa en el árbol y hasta una pequeña cancha de fútbol. «¡Papá!», gritó Mateo, ahora de 7 años, corriendo hacia él con los brazos abiertos. La palabra «papá» seguía siendo música celestial para los oídos de Rodrigo, una sinfonía que nunca se cansaba de escuchar. «¿Qué es todo eso?», preguntó Sofía, señalando hacia el jardín con sus ojitos brillando de curiosidad. A los 6 años ya había desarrollado una personalidad arrolladora y una sonrisa que podía derretir el corazón más frío. «Es nuestro lugar especial», respondió Rodrigo cargando al pequeño Tomás, que a los 3 años había crecido hasta convertirse en un torbellino de energía y travesuras.
Un lugar donde podemos jugar todos juntos y hacer recuerdos que van a durar para siempre. Pero fue la reacción de Valentina la que más lo conmovió. A los 9 años, había florecido hasta convertirse en una niña que había logrado el equilibrio perfecto entre responsabilidad y libertad, entre madurez y la inocencia que por fin se había permitido experimentar. «Papi», dijo usando la palabra que había adoptado naturalmente después de la adopción oficial, «todo esto es para nosotros de verdad. ¿No es un sueño que me voy a despertar y vamos a estar otra vez en la casilla de Villa 31?» Rodrigo se arrodilló frente a ella, tomando sus manos que ya no tenían las callosidades de una niña que había tenido que trabajar para sobrevivir. «Valentina, mi amor, esto es real. Ustedes son reales. Nuestra familia es real. Y va a ser real todos los días por el resto de nuestras vidas». Los siguientes meses fueron una sucesión de momentos mágicos que Rodrigo atesoraba como si fueran diamantes. Ver a sus hijos correr por el jardín sin preocuparse por el próximo plato de comida. Escuchar sus conversaciones sobre qué querían ser cuando fueran grandes, sin que la supervivencia fuera parte de la ecuación. Presenciar cómo Valentina había vuelto a ser una niña de verdad, jugando con muñecas y soñando con ser veterinaria para curar a todos los animales del mundo. Una noche de noviembre, mientras cenaban en el comedor que ahora vibraba con conversaciones animadas sobre las travesuras del día, Mateo hizo una pregunta que dejó a todos en silencio. «Papi, ¿por qué nos eligió a nosotros? Había muchos niños en Villa 31 que también necesitaban ayuda». Rodrigo dejó su tenedor y miró a cada uno de sus hijos antes de responder. «¿Saben qué? Yo pensé que los había elegido a ustedes, pero ahora creo que ustedes me eligieron a mí. Ustedes me salvaron de una vida vacía, me enseñaron qué significa realmente el amor, y me dieron la familia que ni siquiera sabía que necesitaba». «¿Y ahora ya no está enfermo?», preguntó Sofía con esa franqueza brutal de los niños. «No, mi amor. Ahora estoy más sano que nunca, gracias a ustedes». «¿Gracias a nosotros cómo?», insistió Tomás, que había desarrollado una curiosidad insaciable sobre todo. «Porque ustedes me enseñaron que el corazón que está lleno de amor es más fuerte que cualquier enfermedad. Me enseñaron que una familia unida puede vencer cualquier cosa. Me enseñaron que los milagros existen, pero no siempre llegan de donde uno espera». Fue Valentina quien, con esa sabiduría que la caracterizaba, puso en palabras lo que todos sentían. «Entonces, todos nos salvamos unos a otros. Usted nos salvó de estar solos, y nosotros lo salvamos de estar enfermo. Es como si fuéramos superhéroes, pero en lugar de tener poderes especiales tenemos amor especial». Esa noche, después de acostar a sus hijos y escuchar sus oraciones donde siempre daban gracias por su familia, Rodrigo se sentó en su estudio y tomó una decisión que había estado madurando en su corazón durante meses. Llamó a su abogado y a su contador para una reunión urgente. Al día siguiente, los documentos estaban listos. La Fundación Vázquez para Niños en Situación de Vulnerabilidad había nacido oficialmente, con un presupuesto inicial de 50 millones de pesos y una misión clara. Ningún niño en Argentina debería pasar hambre o vivir sin la esperanza de un futuro mejor. La noticia se extendió por los medios de comunicación como un incendio de esperanza. El millonario que había donado la mayor parte de su fortuna para ayudar a niños en situación de calle se convirtió en portada de todos los diarios, pero Rodrigo solo accedió a dar una entrevista con una condición: que fuera Valentina quien hablara junto a él. «¿Por qué decidió crear esta fundación?», preguntó la periodista durante la entrevista televisada que se transmitiría a todo el país. Rodrigo miró a Valentina, que estaba sentada a su lado con un vestido nuevo, pero conservando esa dignidad natural que la había caracterizado desde el primer día. «Porque mi hija me enseñó que todos los niños merecen la oportunidad de soñar con un futuro mejor, y porque una familia no es solo las personas que viven en tu casa, sino todas las personas a las que puedes llegar con tu amor». «¿Y tú, Valentina, qué sientes al saber que tu papá va a ayudar a tantos niños como ustedes fueron ayudados?» Valentina miró directamente a la cámara con esos ojos que habían visto demasiado dolor, pero que ahora brillaban con esperanza pura. «Siento que todos los niños que están solos van a saber que no están realmente solos, porque siempre va a haber alguien que los quiera ayudar.
Y quiero decirles que no importa qué tan difíciles estén las cosas ahora, siempre puede llegar alguien que los ame de verdad y los haga parte de su familia. Las lágrimas en los ojos de la periodista fueron imposibles de ocultar. ¿Hay algo más que quieras decir? Sí, respondió Valentina con una sonrisa que iluminó toda la pantalla. Quiero decir gracias a Dios por mandarme al mejor papá del mundo. Y quiero que todos los niños sepan que los milagros existen. A veces vienen en forma de una persona que te compra un choripán cuando tienes hambre, y a veces esa persona se convierte en tu familia para siempre. 6 meses después de esa entrevista, la Fundación Vázquez había construido 3 hogares para niños en situación de calle, había becado a más de 200 niños para que pudieran estudiar, y había creado un programa de adopción que había unido a cientos de familias. Pero para Rodrigo el verdadero milagro seguía sucediendo cada día en su propia casa. Cada mañana cuando sus hijos lo despertaban saltando en su cama. Cada tarde cuando llegaba del trabajo, y 4 voces gritaban, «Papá llegó» desde diferentes partes de la casa. Cada noche cuando se reunían para cenar y contar las aventuras del día. Una noche de diciembre, exactamente un año después de su primer encuentro con Valentina, Rodrigo se despertó y encontró a sus 4 hijos parados junto a su cama, susurrando entre ellos. «¿Qué pasa, pequeños? ¿Tuvieron pesadillas?» «No, papi», dijo Mateo trepándose a la cama. «Queríamos darte las gracias». «¿Gracias por qué?» «Por todo», respondió Sofía, abrazándose a su brazo derecho. «Por darnos una familia», agregó Tomás, acomodándose en su pecho. «Por enseñarnos que el amor puede curar cualquier cosa», concluyó Valentina, tomando su mano y apoyando su cabecita en su hombro. Rodrigo los abrazó a todos, sintiendo que su corazón era tan grande que podría contener todo el universo. «Gracias a ustedes, mis amores, por salvarme la vida de la manera más hermosa posible». Esa noche, mientras sus 4 milagros dormían acurrucados contra él como cachorros buscando calor, Rodrigo supo con absoluta certeza que había sido testigo del milagro más grande de todos. La transformación del amor en medicina, de la soledad en familia, de la desesperanza en la vida más plena que cualquier ser humano podría desear. Los médicos seguían sin poder explicar su curación completa, pero Rodrigo ya no necesitaba explicaciones científicas. Había encontrado la cura más poderosa del universo y tenía nombre propio: Valentina, Mateo, Sofía y Tomás. Su familia, su milagro, su vida. 2 años habían transcurrido desde que el destino había entrelazado las vidas de un millonario moribundo y 4 niños huérfanos en las calles de Buenos Aires, pero lo que había comenzado como un encuentro casual se había transformado en la historia de amor familiar más extraordinaria que Argentina había conocido jamás. La Fundación Vázquez había crecido hasta convertirse en la organización benéfica más respetada del país, con 18 hogares para niños distribuidos por todo el territorio nacional, un programa de becas que había cambiado la vida de más de 1.500 niños, y un sistema de adopción que había creado más de 300 familias nuevas. Pero para Rodrigo, el verdadero milagro seguía siendo el que vivía cada día entre las paredes de su hogar. Era una mañana dorada de primavera cuando Rodrigo despertó con una sensación extraña en el pecho. No era dolor, era todo lo contrario, una plenitud tan absoluta que por un momento temió que fuera demasiado perfecta para ser real. Se levantó silenciosamente y caminó por los pasillos de la mansión, deteniéndose en cada habitación para observar a sus hijos dormidos. Valentina, ahora de 11 años, había crecido hasta convertirse en una joven extraordinaria que combinaba la sabiduría de alguien que había enfrentado las peores adversidades con la alegría de una niña que finalmente había podido ser simplemente eso, una niña. Sus notas en el colegio privado donde estudiaba eran excelentes, pero lo que más orgulloso hacía sentir a Rodrigo era su compasión inquebrantable hacia otros niños que pasaban por situaciones difíciles. Mateo, de 9 años, había desarrollado una personalidad arrolladora y un talento natural para el fútbol que había llamado la atención de varios equipos juveniles. Pero más que sus habilidades deportivas, lo que definía a Mateo era su capacidad para hacer reír a cualquiera, incluso en los momentos más difíciles. Sofía,
De 8 años, se había convertido en una pequeña artista cuyas pinturas adornaban cada pared de la casa. Sus dibujos siempre incluían una familia feliz, un papá alto, una hermana mayor, 2 hermanos, y siempre, siempre, un sol brillante en el cielo que, según ella, representaba a sus padres biológicos cuidándolos desde el cielo. Y Tomás, de 5 años, era pura energía concentrada en un cuerpecito que nunca dejaba de moverse. Su risa contagiosa tenía el poder de iluminar hasta los días más grises, y su abrazo diario, cuando Rodrigo llegaba del trabajo, seguía siendo el momento más esperado de cada jornada. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno para su familia, una tradición que había adoptado los fines de semana, Rodrigo reflexionó sobre lo que había aprendido en estos 2 años. La medicina había documentado exhaustivamente su curación, creando un caso de estudio que se enseñaba ahora en universidades de todo el mundo, pero ningún libro de medicina podía explicar la transformación real que había experimentado. La evolución de un hombre que existía a un hombre que realmente vivía. «Papi», la voz de Tomás interrumpió sus pensamientos. El pequeño había bajado las escaleras corriendo, como hacía cada mañana, directo a los brazos de Rodrigo. «¿Puedo ayudarte a hacer panqueques?» «Por supuesto, campeón. Pero primero dime, ¿cómo dormiste?» «Soñé que éramos superhéroes y que salvábamos a todos los niños del mundo», respondió Tomás con esa seriedad adorable de los 5 años. «Y vos eras el superhéroe más fuerte, porque tu poder especial era dar abrazos que curaban todo». El corazón de Rodrigo se llenó de una emoción tan intensa que tuvo que parpadear varias veces para contener las lágrimas. «¿Sabes qué, Tomás? Creo que ese sueño no está tan lejos de la realidad». Uno por uno, sus otros hijos fueron bajando a desayunar, cada uno trayendo consigo esa energía única que transformaba la cocina en el lugar más feliz del universo. Valentina ayudó a servir el jugo de naranja que habían exprimido juntos. Mateo puso la mesa cantando una canción que había inventado sobre los panqueques mágicos, y Sofía decoró cada plato con pequeños dibujos hechos con miel. «Papi», dijo Valentina mientras desayunaban, «en el colegio nos pidieron que escribiéramos sobre nuestro héroe favorito. ¿Puedo escribir sobre vos?» «Mi amor, podés escribir sobre quien quieras, pero no soy un héroe. Los héroes de esta familia son ustedes». «¿Por qué decís eso?», preguntó Mateo con la boca llena de panqueque. «Porque ustedes me enseñaron que el verdadero heroísmo no está en tener superpoderes, sino en amar sin condiciones. Ustedes me salvaron la vida simplemente siendo ustedes mismos». Sofía levantó la mano como si estuviera en clase. «Yo también quiero ser heroína como Valen, Mateo y Tomás». «Ya lo sos, mi amor. Cada vez que dibujás algo hermoso, cada vez que abrazás a alguno de tus hermanos cuando está triste, cada vez que sonreís, estás siendo una heroína». Esa tarde, la familia completa se dirigió a Villa 31 para una visita que había planificado Rodrigo desde hacía semanas. Quería que sus hijos vieran el lugar donde había comenzado su historia, pero más importante aún, quería inaugurar el primer centro comunitario de la Fundación Vázquez en el mismo barrio donde todo había empezado. El contraste era extraordinario. La Villa 31 seguía siendo un laberinto de necesidades y desafíos, pero ahora también era hogar del Centro Comunitario Valentina, un edificio moderno equipado con aulas, biblioteca, comedor comunitario, consultorio médico y espacios de recreación para niños. «¿Por qué le pusieron mi nombre al centro?», preguntó Valentina mirando el cartel que anunciaba la inauguración. «Porque vos fuiste la primera niña que me enseñó que el amor puede cambiar todo», respondió Rodrigo, tomando su mano. «Y quiero que todos los niños que vengan acá sepan que siempre hay esperanza, no importa qué tan difícil sea su situación». La ceremonia de inauguración fue emotiva más allá de las palabras, pues cientos de vecinos se habían reunido, muchos de ellos recordando a la pequeña Valentina, que había cuidado a sus hermanos con una madurez que partía el corazón. Verla ahora, convertida en una joven segura de sí misma, rodeada de una familia que la amaba, era una inspiración viva para todos los presentes. Cuando le pidieron a Valentina que cortara la cinta inaugural, sus palabras resonaron con una sabiduría que trascendía su edad. Este centro no es solo un edificio, es la prueba de que los sueños se pueden hacer realidad,
de que las familias se pueden encontrar en los lugares más inesperados y de que el amor siempre, siempre encuentra la manera de ganar. Mientras aplaudían, Rodrigo notó algo que lo conmovió profundamente. En la multitud había docenas de familias que se habían formado a través del programa de adopción de la Fundación. Padres que habían encontrado a sus hijos, niños que habían encontrado hogares, historias de amor que se repetían una y otra vez como ecos del milagro que él había vivido. Esa noche, de regreso en casa, la familia se reunió en la sala de estar para su ritual nocturno, compartir el momento más feliz del día. Era una tradición que había nacido espontáneamente y que se había convertido en sagrada para todos. Mi momento más feliz fue cuando la señora Carmen me reconoció y me dijo que me veía muy bien, compartió Valentina. Carmen había sido la vecina que la había ayudado durante los meses más difíciles después de la muerte de sus padres. El mío fue cuando ese niño me preguntó si yo también había vivido en la villa y le pude decir que sí, pero que ahora tengo una familia hermosa, dijo Mateo. A mí me gustó cuando pintamos el mural con todos los niños, agregó Sofía, refiriéndose a la actividad artística que habían organizado durante la inauguración. Y a mí me gustó cuando todos aplaudieron a mi hermana Valen, declaró Tomás con orgullo evidente. Cuando llegó el turno de Rodrigo, miró a cada uno de sus hijos y sintió que el tiempo se detenía. Mi momento más feliz de hoy fue darme cuenta de que ustedes ya no son solo mis hijos. Son embajadores de la esperanza, ejemplos vivientes de que los milagros existen y las personas más extraordinarias que conozco. Esa noche, después de acostar a sus hijos, Rodrigo se sentó en su estudio y escribió en el diario que había comenzado el día que conoció a Valentina. Hoy se cumplieron exactamente 2 años y 3 meses desde que recibí mi diagnóstico de muerte. Los médicos me dieron 6 meses de vida, pero la vida me dio algo infinitamente mejor, 4 razones para vivir para siempre. He aprendido que la curación verdadera no siempre viene en forma de medicamentos o tratamientos. A veces viene en forma de una niña de 8 años que te pide monedas para comprar pan y termina dándote todo el propósito que necesitabas para seguir adelante. Cerró el diario y caminó hacia la ventana que daba al jardín donde sus hijos jugaban cada día. El parque infantil que había construido para ellos brillaba bajo la luz de la luna, y Rodrigo podía imaginarse perfectamente las risas que llenarían ese espacio al día siguiente. Su teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era el doctor Ramírez. «Rodrigo, espero no molestarte tan tarde, pero tenía que compartir algo contigo. ¿Recordás que enviamos tu caso médico a la Conferencia Internacional de Oncología en Suiza?» «Sí, doctor. Bueno, tu historia va a ser presentada como el caso de remisión espontánea más documentado y extraordinario de los últimos 50 años. Médicos de todo el mundo quieren estudiar qué fue lo que causó tu curación». Rodrigo sonrió. «Doctor, yo ya sé qué fue lo que me curó. Y no es algo que se pueda estudiar en un laboratorio. ¿Qué fue? El amor incondicional de 4 niños que me enseñaron que vivir no se trata de cuánto tiempo tenés, sino de cuánto amor podés dar en ese tiempo». Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que el médico respondiera con voz emocionada. «¿Sabes qué, Rodrigo? Creo que esa es la explicación más científicamente precisa que he escuchado». Esa madrugada, Rodrigo recorrió una vez más las habitaciones de sus hijos, pero esta vez no para verificar que estuvieran bien, sino para susurrar en cada puerta una oración de gratitud por el milagro que había transformado su vida. Habían pasado de ser 4 niños huérfanos y un hombre moribundo a ser la familia más feliz que se pudiera imaginar. Habían demostrado que el amor puede vencer a la enfermedad, que la esperanza puede nacer en los lugares más inesperados y que los milagros no solo existen, sino que pueden durar para siempre cuando están construidos sobre bases sólidas de amor verdadero. Al amanecer del día siguiente, cuando 4 voces gritaron «¡Buenos días, papi!», desde diferentes puntos de la casa, Rodrigo supo con absoluta certeza que había encontrado no solo la cura para su enfermedad, sino el secreto de la felicidad humana, su familia, su milagro, su vida eterna en cada día compartido con amor. 5 años habían pasado desde aquel encuentro que cambió el curso de 5 vidas para siempre, y el nombre Vázquez resonaba por toda Argentina no solo como sinónimo de éxito empresarial,
sino como el emblema viviente de que los milagros existen cuando el amor verdadero encuentra su camino. Era una mañana de abril, con el otoño pintando Buenos Aires de colores dorados, cuando Rodrigo despertó con una sensación que no había experimentado desde los primeros días después de conocer a sus hijos. Una urgencia inexplicable de hacer algo trascendental, como si el universo le estuviera susurrando que había llegado el momento de dar el paso más importante de su vida. Se levantó temprano y encontró a Valentina, ahora de 13 años, ya despierta en la cocina, preparando el desayuno para sus hermanos con esa naturalidad maternal que nunca había perdido, pero que ahora se combinaba perfectamente con la espontaneidad de una adolescente que había aprendido a confiar en que mañana siempre habría comida en la mesa. «Buenos días, papi», le dijo plantándole un beso en la mejilla con esa sonrisa que seguía siendo capaz de iluminar cualquier espacio. «¿Dormiste bien? Te escuché caminando por la casa anoche». «Dormí perfecto, mi amor. Solo estaba pensando en algo muy importante que quiero proponerles a ustedes». Los ojos de Valentina brillaron con curiosidad. A los 13 años, había desarrollado una intuición extraordinaria para detectar cuando algo significativo estaba por suceder. ¿Es algo bueno o algo que nos va a hacer llorar? «Es algo que espero que los haga llorar de felicidad», respondió Rodrigo, abrazándola con esa ternura que había perfeccionado durante años de práctica paternal. Cuando todos estuvieron reunidos para el desayuno, Rodrigo miró a cada uno de sus hijos y sintió que el corazón se le expandía hasta ocupar todo el pecho. Mateo, de 11 años, había crecido hasta convertirse en un joven atlético y carismático que lideraba su equipo de fútbol tanto dentro como fuera de la cancha. Sofía, de 10 años, había desarrollado un talento artístico extraordinario y sus pinturas se exhibían ahora en una galería de Palermo, con todas las ganancias destinadas a la fundación. Y Tomás, de 7 años, seguía siendo el sol de la familia, con una energía inagotable y una capacidad para hacer reír que había heredado de algún ángel travieso. «Tengo algo muy especial que proponerles», comenzó Rodrigo, notando cómo los 4 pares de ojos se fijaron en él con esa atención total que solo los niños pueden dar. «¿Qué les parecería si adoptáramos más hermanos?». El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el latido de 5 corazones sincronizándose en una misma frecuencia emocional. «¿Más hermanos?», preguntó Tomás, con esa capacidad de los niños pequeños para ir directo al punto. «¿Como nosotros cuando no teníamos papá?». «Exactamente como ustedes. Hay muchos niños que necesitan una familia, y nosotros tenemos tanto amor que podríamos compartirlo con muchos más hermanos». Valentina fue la primera en reaccionar, y su respuesta llegó cargada de toda la sabiduría que había acumulado en sus 13 años de vida intensa. «Papi, ¿vos te acordás cuando me preguntaste si queríamos ser tu familia para siempre?». «Me acuerdo perfectamente, mi amor». «Bueno, ahora yo te pregunto lo mismo. ¿Vos querés que seamos una familia aún más grande para siempre?». «Con todo mi corazón». «Entonces sí, porque una familia que tiene tanto amor como la nuestra no puede guardárselo solo para ella, tiene que compartirlo». Las lágrimas que rodaron por las mejillas de Rodrigo fueron las más dulces que había derramado jamás. Mateo y Sofía asintieron con entusiasmo, y Tomás saltó de su silla para abrazar a su papá con esa fuerza que solo pueden tener los abrazos de los niños que se sienten completamente seguros y amados. 2 meses después, la mansión de Palermo experimentó una nueva transformación. Rodrigo había comprado la propiedad contigua y había encargado la construcción de una extensión que incluía 6 habitaciones adicionales, una sala de juegos gigantesca, un comedor lo suficientemente grande para una familia numerosa, y un jardín aún más extenso donde pudieran jugar todos los niños que estaban por llegar. El primer grupo de hermanos nuevos llegó un martes lluvioso de junio. Eran 3 hermanos que habían perdido a sus padres en un accidente de tránsito. Camila, de 9 años, Diego, de 6, y la pequeña Luz, de apenas 4 años. La historia se repetía con variaciones, pero la esencia era la misma. Niños que habían perdido todo excepto su capacidad de amar, encontrándose con una familia que había aprendido que el amor se multiplica cuando se comparte. Valentina tomó naturalmente el rol de hermana mayor de los nuevos integrantes,
con una paciencia y una ternura que hicieron que Rodrigo se preguntara si esta niña extraordinaria no había nacido específicamente para cumplir esta misión de amor. «No tengan miedo», les dijo a los recién llegados durante la primera cena familiar. «Yo sé cómo se sienten porque yo también estuve donde ustedes están. Pero ahora van a ver que una familia no es algo que se pierde, es algo que se encuentra cuando uno menos lo espera». Las siguientes semanas fueron un período de adaptación que resultó mucho más natural de lo que cualquiera había anticipado. Los niños Vázquez originales se convirtieron en mentores naturales de sus nuevos hermanos, enseñándoles no solo las rutinas de la casa, sino algo mucho más importante: cómo permitirse ser felices después del dolor. Mateo enseñó a Diego a jugar al fútbol en el jardín, pero más que eso, le enseñó que está bien reírse a carcajadas incluso cuando uno ha pasado por momentos terribles. Sofía tomó a Camila bajo su protección y le mostró que el arte puede ser una forma de sanar el corazón, pintando juntas murales llenos de colores que representaban familias felices. Y Tomás, con esa sabiduría inocente de los 7 años, se convirtió en el compañero de juegos perfecto para la pequeña Luz, demostrándole que un hermano mayor puede ser el superhéroe más poderoso del mundo. Pero el momento más emotivo llegó 3 meses después de la llegada de los nuevos hermanos, durante una de esas cenas familiares que se habían convertido en conferencias de paz mundial en miniatura, donde 8 voces compartían las aventuras del día. «Papi», dijo Camila, usando esa palabra que había adoptado gradualmente y que cada vez sonaba más natural. «Quiero contarte algo importante». «Te escucho, mi amor». «Hoy en el colegio me preguntaron si extrañaba a mis papás que están en el cielo, y yo les dije que sí, que los extraño todos los días. Pero también les dije que ahora tengo un papá acá en la tierra que me ama tanto como ellos, y hermanos que me cuidan como si fuéramos familia de toda la vida». «¿Y qué más les dijiste?» «Les dije que a veces Dios hace cosas raras, como llevarse a los papás al cielo, pero que después manda a otros papás para que uno no se quede solo, y que nuestro papá no es solo bueno, sino que además está creando una familia tan grande que podríamos llenar un estadio de fútbol». Las risas que siguieron fueron música celestial, pero Rodrigo notó algo más en esa risa. Había una armonía perfecta entre las voces, como si estos 8 niños hubieran estado destinados a ser hermanos desde el principio de los tiempos. 6 meses después, llegaron 3 hermanos más: Sebastián de 12 años, Valeria de 8 y Emanuel de 5. La casa se llenó de 11 voces que convertían cada comida en una celebración, cada tarde en una aventura y cada noche en un concierto de buenas noches que podía escucharse desde la calle. Rodrigo había contratado un equipo de profesores particulares, psicólogos infantiles y cuidadores especializados, pero pronto descubrió que la mejor terapia para estos niños era simplemente el amor incondicional de una familia que había aprendido que la felicidad se multiplica cuando se comparte. Una noche de diciembre, exactamente 5 años después de su primer encuentro con Valentina, Rodrigo estaba en su estudio revisando los informes de la Fundación Vázquez, que ahora operaba en toda Latinoamérica y había ayudado a formar más de 2000 familias adoptivas, cuando escuchó un susurro de voces en el pasillo. Se asomó y vio a sus 11 hijos reunidos en secreto, susurrando algo que evidentemente era muy importante. Valentina parecía ser la líder de la conspiración, y todos asentían con esa seriedad que solo tienen los niños cuando planean algo verdaderamente especial. «¿Qué están tramando, pequeños conspiradores?», preguntó fingiendo severidad. «Papi, nos descubriste», gritó Tomás, incapaz de mantener cualquier secreto por más de 5 segundos. «Estamos planeando algo para mañana», explicó Valentina, con esa sonrisa cómplice que había heredado de su padre adoptivo. «Pero es una sorpresa, así que tenés que hacer como que no sabes nada. Es una buena sorpresa o una de esas que termina con algún vidrio roto». «Es la mejor sorpresa del mundo», aseguró Sebastián, que a los 12 años se había convertido en el segundo al mando después de Valentina. Al día siguiente, Rodrigo fue despertado no por 1 o 2 niños saltando en su cama, sino por 11 voces cantando «Feliz cumpleaños», en una armonía que habría hecho llorar a cualquier director de coro. «Pero no es mi cumpleaños», protestó Rodrigo, mientras 11 pares de brazos lo abrazaban desde todos los ángulos posibles. «No es tu cumpleaños de nacer,
explicó la pequeña Luz con esa lógica inapelable de los 4 años. Es tu cumpleaños de ser nuestro papá. 5 años desde que encontraste a Valen y te convertiste en el papá más genial del universo. Lo que siguió fue una celebración que Rodrigo recordaría por el resto de su vida. Sus hijos habían preparado una fiesta completa, con decoraciones hechas a mano, una torta que había requerido la cooperación de todos y que tenía una forma bastante abstracta, pero estaba llena de amor, y regalos que habían sido creados con materiales reciclados, pero que valían más que cualquier objeto de lujo. Valentina le entregó un álbum de fotos que documentaba estos 5 años, desde las primeras imágenes en Villa 31 hasta las más recientes con los 11 hermanos. Cada página tenía comentarios escritos por los niños, reflexiones sobre lo que significaba ser parte de la familia Vázquez y promesas de amor eterno que estaban escritas con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. Pero el regalo que más lo conmovió fue el último, un dibujo gigante hecho entre todos, donde aparecía él en el centro rodeado de 11 niños, y arriba, en el cielo, 4 figuras que representaban a los padres biológicos de sus hijos, sonriendo desde las nubes. Para que sepas que todos nuestros papás del cielo están contentos de que nos cuides tan bien, explicó Sofía con esa seriedad artística que la caracterizaba. Esa noche, después de acostar a sus 11 hijos, lo que ahora requería casi una hora de buenas noches individualizadas, Rodrigo se sentó en su jardín y miró las estrellas con una sensación de plenitud tan absoluta que le resultaba casi imposible de procesar. Su teléfono sonó. Era el doctor Ramírez, que ahora lo llamaba cada año en la fecha de su renacimiento médico. «Rodrigo, ¿cómo está el hombre más sano del planeta? Doctor, estoy mejor que nunca. Y no solo físicamente. Me imagino. Escuché que ahora son 11 niños. 11 milagros», corrigió Rodrigo. «Cada uno de ellos me ha enseñado algo diferente sobre lo que significa estar verdaderamente vivo». ¿Sabes qué es lo más extraordinario de tu caso, Rodrigo? No es solo que te curaste de una enfermedad terminal, es que te convertiste en la medicina para otros. Tu fundación ha salvado más vidas que cualquier tratamiento médico que yo conozca. Después de colgar, Rodrigo permaneció en el jardín hasta muy tarde, escuchando los sonidos de su casa llena de vida. Respiraciones tranquilas, algún susurro ocasional, el crujir de las maderas de una casa que había aprendido a contener tanto amor que parecía que sus paredes podían explotar de felicidad. Había comenzado como un hombre condenado a muerte que buscaba dar sentido a sus últimos meses de vida. Ahora era el padre de 11 niños extraordinarios, el creador de una fundación que había cambiado miles de vidas y el protagonista de un milagro médico que seguía siendo estudiado en universidades de todo el mundo. Pero más que todo eso, era simplemente Rodrigo Vázquez, un hombre que había aprendido que el amor verdadero no solo puede curar enfermedades, sino que puede multiplicarse infinitamente sin jamás agotarse. Al entrar a la casa y pasar por cada habitación para verificar que sus hijos estuvieran bien, Rodrigo susurró una oración de gratitud que había repetido cada noche durante 5 años. «Gracias por enseñarme que la vida eterna no está en el cielo, sino en el amor que damos y recibimos cada día en la tierra». Y en algún lugar del universo, 4 parejas de padres que habían partido demasiado pronto sonreían sabiendo que sus hijos habían encontrado no solo un hogar, sino el amor más puro que existe, el de una familia que elige amarse incondicionalmente. 10 años habían transcurrido desde aquel encuentro providencial en las calles de San Telmo, y la historia de Rodrigo Vázquez se había convertido en leyenda viviente no solo en Argentina, sino en todo el continente. Lo que había comenzado como la desesperación de un hombre condenado a muerte, se había transformado en el testimonio más poderoso de que el amor puede obrar milagros que desafían toda lógica científica y humana. Era una mañana dorada de primavera, el 15 de octubre, exactamente una década después de aquel primer encuentro con Valentina, cuando Rodrigo despertó en su enorme mansión de Palermo, rodeado de sonidos que habrían parecido imposibles años atrás. 18 voces preparándose para un día que marcaría un antes y un después en la historia de su familia extraordinaria. Sí, 18. Durante los últimos 5 años, la familia Vázquez
había seguido creciendo de manera orgánica y natural, acogiendo en su seno a niños que necesitaban amor y encontrando en cada nuevo integrante una razón adicional para seguir creyendo en los milagros. La casa había sido expandida 3 veces más, hasta convertirse en lo que los medios habían bautizado como la Casa de los Milagros, un complejo familiar que ocupaba una manzana entera y que funcionaba como hogar, escuela, centro recreativo y símbolo de esperanza para miles de familias en todo el mundo. Entonces, Valentina, ahora de 18 años, se había convertido en una joven extraordinaria que combinaba la sabiduría de alguien que había enfrentado las adversidades más duras con la gracia de quien había sido amada incondicionalmente durante la mitad de su vida. Estudiaba medicina en la Universidad de Buenos Aires con una beca de excelencia académica, pero su verdadera pasión era trabajar en la Fundación Vázquez, donde había desarrollado programas innovadores para la integración de niños en situación de vulnerabilidad. «Buenos días, papi», le dijo, entrando a su habitación con esa sonrisa que seguía teniendo el poder de iluminar cualquier espacio. «¿Estás listo para el día más importante de nuestras vidas?» Rodrigo se incorporó en la cama, sintiendo que el corazón se le aceleraba no por enfermedad, sino por una emoción tan intensa que parecía que podría levantarlo del suelo. ¿Cómo podría estar listo para algo así? Ni en mis sueños más ambiciosos imaginé que llegaríamos hasta aquí. «Papi, ¿te acordás de lo que me dijiste el primer día cuando me preguntaste si quería ser tu familia para siempre? Me acuerdo de cada palabra de esa conversación, mi amor. Me dijiste que una familia no es algo en lo que naces, sino algo que eliges construir con amor. Bueno, hoy le vamos a demostrar al mundo entero qué se puede construir cuando el amor no tiene límites». Ese día, la Casa de los Milagros sería inaugurada oficialmente como el Centro Internacional Valentina Vázquez para Familias en Situación de Vulnerabilidad, el proyecto más ambicioso que Rodrigo había emprendido jamás. Después de años de planificación, habían construido un complejo que incluía viviendas temporales para familias en crisis, aulas para educación especializada, talleres de capacitación laboral, consultorios médicos gratuitos, espacios recreativos y lo más revolucionario, un programa de familias mentoras, donde parejas que habían pasado por procesos de adopción exitosos acompañaban a nuevas familias en formación. Pero lo más extraordinario del centro no eran sus instalaciones de última generación, sino su filosofía fundacional. Estaba dirigido completamente por jóvenes que habían sido adoptados y que ahora dedicaban sus vidas a ayudar a otros niños a encontrar familias. Valentina sería la directora general. Mateo dirigiría el área deportiva y recreativa. Sofía lideraría los talleres de arte-terapia. Y así sucesivamente, cada uno de los hijos de Rodrigo ocupando posiciones clave en una organización que representaba la multiplicación infinita del amor que habían recibido. A las 9 de la mañana, la casa era un hervidero de actividad coordinada. Los 18 hermanos Vázquez, que ahora tenían edades que iban desde los 12 hasta los 18 años, trabajaban en equipo con una armonía que había tomado años perfeccionar. Algunos preparaban el desayuno para todos, otros organizaban los materiales para la ceremonia, y los más pequeños practicaban el discurso que darían frente a las cámaras de televisión de medio mundo. ¿Están nerviosos?, preguntó Rodrigo durante el desayuno familiar, mirando a cada uno de sus hijos extraordinarios. Un poco, admitió Sebastián, ahora de 17 años y presidente del consejo estudiantil de su colegio, pero es un nerviosismo bueno, como cuando vas a hacer algo que sabes que va a cambiar la vida de mucha gente. «Yo no estoy nerviosa», declaró Luz, de 14 años, con esa personalidad arrolladora que había desarrollado. «Estoy emocionada porque al fin vamos a poder ayudar a otros niños como nos ayudaron a nosotros». «¿Y vos, papi?», preguntó Emanuel, de 15 años, notando que Rodrigo había estado más callado que de costumbre. «¿Estás bien?». Rodrigo miró a su alrededor contemplando las 18 caras que habían llenado su vida de un propósito que jamás había imaginado posible. «Estoy abrumado», confesó. «Hace 10 años, los médicos me dijeron que me quedaban 6 meses de vida. Hoy no solo estoy más saludable que nunca, sino que tengo 18 razones para levantarme cada mañana y una misión que va a outlive a todos nosotros».
A las 11 de la mañana, comenzaron a llegar los invitados especiales. El presidente de la República Argentina, ministros de varios países latinoamericanos, embajadores, representantes de UNICEF, directores de organizaciones benéficas internacionales y, lo más importante para Rodrigo, cientos de familias que se habían formado a través de los programas de la Fundación Vázquez durante la última década. Ver llegar a todas esas familias fue como presenciar un desfile de milagros. Padres que habían encontrado a sus hijos perfectos, niños que habían descubierto que el amor verdadero era real, adolescentes que habían crecido en hogares llenos de esperanza cuando todo parecía perdido. Cada familia representaba una historia de transformación, una demostración viviente de que el programa que Rodrigo había comenzado con un solo encuentro casual había crecido hasta convertirse en un movimiento que estaba cambiando la realidad social de todo un continente. ¿Se dan cuenta de lo que hemos logrado?, le susurró Valentina a Rodrigo, mientras observaban el desfile de familias felices llenando el jardín de la casa. Cada una de esas familias es como nosotros hace 10 años. Cada uno de esos niños tuvo la misma oportunidad que tuvimos nosotros. No, mi amor, respondió Rodrigo, con lágrimas de orgullo rodando por sus mejillas. Nosotros fuimos el primer milagro, pero ustedes se convirtieron en la fábrica de milagros. A las 2 de la tarde comenzó la ceremonia oficial. El jardín de la Casa de los Milagros se había transformado en un anfiteatro natural, donde 500 personas se habían reunido para presenciar algo que trascendía cualquier inauguración convencional. Era la celebración de una filosofía de vida, la demostración pública de que el amor incondicional puede generar cambios sociales que ninguna política pública había logrado jamás. El presidente fue el primer orador, y sus palabras resonaron con una emoción que rara vez se escucha en discursos oficiales. Lo que la familia Vázquez ha logrado en 10 años supera lo que muchos gobiernos logran en décadas. Han demostrado que la inversión más rentable que puede hacer una sociedad es apostar al amor como fuerza transformadora. Siguieron varios discursos de autoridades internacionales, cada uno reconociendo el impacto global que había tenido la Fundación Vázquez. Pero el momento más esperado llegó cuando Valentina se acercó al micrófono para dar el discurso principal. Buenos días a todos, comenzó, con una voz que había crecido en seguridad, pero que conservaba esa calidez que la había caracterizado desde niña. Mi nombre es Valentina Vázquez, y hace 10 años yo era una niña de 8 años que pedía monedas en las calles de San Telmo para comprar pan para mis hermanos huérfanos. El silencio que siguió fue absoluto. 500 personas contenían la respiración mientras esta joven extraordinaria contaba una historia que conocían por los medios, pero que adquiría una dimensión completamente diferente al ser narrada por su protagonista. Ese día, un hombre que acababa de recibir una sentencia de muerte se detuvo a escucharme. Yo pensé que él me iba a ayudar a mí, pero ahora entiendo que nosotros lo ayudamos más a él. Porque ese hombre no solo encontró una familia, encontró el propósito que le devolvió la salud y que lo convirtió en el padre más extraordinario que 4 niños huérfanos podrían haber soñado jamás. Rodrigo, sentado en primera fila, junto a sus 17 hijos restantes, sintió que el corazón se le expandía hasta ocupar todo el universo. Escuchar a Valentina contar su historia desde esa perspectiva madura y reflexiva era como revivir 10 años de milagros en pocos minutos. Pero nuestra historia no termina con nosotros, continuó Valentina, su voz ganando fuerza y convicción. Durante estos 10 años, hemos aprendido que el amor verdadero no se agota cuando se comparte, se multiplica. Por eso, este centro no es solo un edificio. Es la prueba viviente de que cada niño que encuentra una familia se convierte en semilla de esperanza para otros niños. Es la demostración de que los milagros no son eventos únicos, sino procesos que pueden replicarse infinitamente cuando hay voluntad de amar sin condiciones. El aplauso que siguió duró 5 minutos completos, pero lo que más conmovió a todos los presentes fue ver cómo los 18 hermanos Vázquez se levantaron como un solo cuerpo para abrazar a su hermana mayor, formando un círculo de amor que representaba visualmente todo lo que habían logrado como familia. Cuando llegó el turno de Rodrigo para hablar, caminó hacia el micrófono,
con una serenidad que había aprendido durante años de práctica paternal, pero también con una emoción que le temblaba en la voz. Hace 10 años, comenzó, yo era un hombre que tenía todo el dinero del mundo, pero que estaba muriendo de soledad. Los médicos me habían dado 6 meses de vida, y yo había aceptado que mi historia terminaría, como la de muchos empresarios exitosos, con un funeral lleno de socios de negocios, pero vacío de amor verdadero. Hizo una pausa, mirando hacia el lugar donde estaban sentados sus hijos, cada uno representando una decisión de amor que había tomado a lo largo de la década. Pero una niña de 8 años cambió todo eso. No solo me salvó la vida, me enseñó cómo vivir de verdad. Y no solo ella, cada uno de mis 18 hijos me ha enseñado algo diferente sobre lo que significa el amor incondicional. Mateo me enseñó que la risa puede curar cualquier tristeza. Sofía me demostró que el arte puede transformar el dolor en belleza. Tomás me mostró que la alegría es una decisión diaria. Y así, cada uno de mis hijos ha sido mi maestro en el arte de vivir con propósito. La emoción en su voz era cada vez más evidente, pero Rodrigo continuó con determinación. Este centro lleva el nombre de Valentina, pero representa el legado de toda nuestra familia, porque nosotros no somos especiales. Somos simplemente la demostración de lo que puede suceder cuando el amor encuentra su camino. Cada familia que se forma a través de nuestros programas es tan extraordinaria como la nuestra. Cada niño que encuentra un hogar es tan valioso como cada uno de mis hijos. Tomó una respiración profunda antes de continuar con la parte más importante de su discurso. Por eso, hoy no solo inauguramos un centro, hoy anunciamos que la Fundación Vázquez se compromete a no descansar hasta que no quede un solo niño en situación de vulnerabilidad en toda Latinoamérica. Es una meta ambiciosa, tal vez imposible, pero hace 10 años también parecía imposible que un hombre desahuciado y 4 niños huérfanos se convirtieran en una familia de 19 personas que han ayudado a formar miles de familias más. El aplauso que siguió fue ensordecedor, pero lo que realmente emocionó a Rodrigo fue ver cómo sus hijos se levantaron otra vez, esta vez para caminar hacia el escenario y abrazarlo todos juntos, formando esa imagen que se convertiría en la fotografía más reproducida del año. 19 personas abrazándose como si fueran una sola, representando la materialización del amor más puro que existe. La ceremonia continuó con la bendición religiosa del centro, realizada por representantes de todas las confesiones, simbolizando que el amor trasciende cualquier barrera religiosa, cultural o social. Luego vinieron los recorridos por las instalaciones, donde los invitados pudieron ver de primera mano cómo funcionaba un lugar diseñado específicamente para crear familias felices. Pero el momento más emotivo del día llegó al atardecer, cuando la familia Vázquez se reunió en privado en el jardín de su casa, después de que se hubieran ido todos los invitados y las cámaras. Era su ritual de siempre, compartir el momento más feliz del día, pero esta vez con la conciencia de que habían vivido uno de los días más significativos de sus vidas. Mi momento más feliz, comenzó el pequeño de todos, ahora de 12 años, fue cuando vi llorar a papá durante el discurso de Valen, pero eran lágrimas felices. El mío fue cuando todas esas familias nos aplaudieron, dijo otra de las hermanas. Se sentía como si todo el amor que hemos recibido se estuviera devolviendo multiplicado. Uno por uno, los 18 hermanos compartieron sus momentos más especiales del día, cada reflexión demostrando la profundidad emocional y la madurez que habían desarrollado viviendo en una familia donde el amor se había convertido en filosofía de vida. Cuando llegó el turno de Valentina, sus palabras resonaron con la sabiduría de alguien que había vivido tanto en 18 años como otros viven en toda una vida. Mi momento más feliz de hoy fue darme cuenta de que nuestra historia ya no nos pertenece solo a nosotros. Ahora pertenece a todos los niños que van a encontrar familias gracias a este centro, a todos los padres que van a descubrir la felicidad de la adopción, a todas las familias que van a demostrar que el amor verdadero puede vencer cualquier adversidad. Finalmente, llegó el turno de Rodrigo. Miró a cada uno de sus hijos, estos 18 milagros vivientes que habían transformado su existencia de manera tan radical que a veces
Le costaba creer que fuera la misma persona que había recibido aquel diagnóstico terminal una década atrás. Mi momento más feliz de hoy, dijo con una voz cargada de una emoción que había aprendido a abrazar sin reservas, fue entender que ustedes ya no son mis hijos. Ustedes son embajadores del amor en el mundo, multiplicadores de milagros, semillas de esperanza que van a seguir creciendo mucho después de que yo no esté. Papi, no digas eso, protestó Tomás. Vos vas a vivir para siempre. Tienes razón, mi amor, respondió Rodrigo, sonriendo con esa paz que solo pueden tener quienes han encontrado su propósito verdadero. Voy a vivir para siempre, pero no en mi cuerpo. Voy a vivir para siempre en cada familia que se forme, gracias a lo que hemos construido juntos, en cada niño que encuentre un hogar, en cada padre que descubra la felicidad de la adopción. Esa noche, después de acostar a sus 18 hijos, un ritual que ahora requería casi 2 horas, pero que Rodrigo no habría cambiado por nada, se sentó en su estudio y escribió la entrada final en el diario que había mantenido durante 10 años. Hoy se cumplieron exactamente 10 años, desde que Valentina me pidió monedas para comprar pan y terminó salvándome la vida. Los médicos me dieron 6 meses, pero la vida me dio algo infinitamente mejor. La oportunidad de ser padre de 18 milagros y abuelo espiritual de miles de familias más. He aprendido que la curación verdadera no siempre viene en forma de medicamentos. A veces viene en forma de una niña que te enseña que el amor puede multiplicarse infinitamente sin jamás agotarse. A veces viene en forma de una familia que te demuestra que la felicidad no se encuentra, se construye día a día con decisiones de amor. Mi cuerpo se curó completamente del cáncer que debería haberme matado, pero mi alma experimentó una transformación aún más profunda. Pasé de ser un hombre que existía a ser un hombre que vive intensamente cada momento, sabiendo que cada día es una oportunidad de amar más y mejor. Si alguien lee esto algún día, quiero que sepa que los milagros existen. No siempre llegan como esperamos, no siempre son fáciles de reconocer, pero siempre, siempre están disponibles para quienes tienen el coraje de amar sin condiciones. Mi nombre es Rodrigo Vázquez. Soy padre de 18 hijos extraordinarios y puedo testificar que el amor verdadero es la fuerza más poderosa del universo. No solo puede curar enfermedades, puede transformar el mundo, una familia a la vez. Cerró el diario y caminó por la casa en silencio, deteniéndose en cada habitación para escuchar las respiraciones tranquilas de sus hijos. 18 pequeños milagros que dormían en paz, sabiendo que al despertar tendrían un padre que los amaba incondicionalmente y un futuro lleno de posibilidades infinitas. Al llegar a su habitación, Rodrigo se miró al espejo una última vez. El hombre que le devolvía la mirada tenía 51 años, estaba más saludable que nunca, y sus ojos brillaban con la luz de quien ha encontrado no solo el sentido de la vida, sino la manera de multiplicarlo infinitamente. Se acostó con una sonrisa, sabiendo que al día siguiente despertaría para continuar viviendo el milagro más hermoso que existe, ser parte de una familia que había demostrado al mundo entero que el amor verdadero puede vencer cualquier adversidad, sanar cualquier herida y crear belleza donde antes solo había dolor. En algún lugar del universo, 4 parejas de padres que habían partido demasiado pronto sonreían desde la eternidad, sabiendo que sus hijos no solo habían encontrado el amor que se merecían, sino que se habían convertido en fuentes inagotables de ese mismo amor para miles de niños más. Y en Buenos Aires, en una casa que había aprendido a contener amor suficiente para cambiar el mundo, 19 corazones latían al unísono, escribiendo con cada latido una sinfonía de esperanza que resonaría por generaciones enteras. El milagro había comenzado con un encuentro casual en las calles de San Telmo, pero su legado sería eterno, multiplicándose en cada familia que eligiera el amor como filosofía de vida, en cada niño que encontrara un hogar, en cada padre que descubriera que la paternidad adoptiva es la forma más pura del amor incondicional, porque al final esta no era solo la historia de Rodrigo Vázquez y 18 niños extraordinarios. Era la demostración viviente de que cuando el amor encuentra su camino, los milagros no solo son posibles, son inevitables.